Noches a todos. Muy buenas noches para todos. Dios los bendiga, qué bueno verlos otra vez por acá. Mi esposa, primeramente Irma Sánchez, mi nombre es Ricardo Guzmán, nos acompañamos esta noche. Bienvenidos entonces. Bueno, queremos iniciar hoy pues dándole gracias al Señor por lo que vivimos esta semana. Ese seminario de finanzas, ¿cuántos estuvimos conectados? Súper volver a recordar, porque a veces uno como que pasa en alto, ¿cierto? Y volver a refrescar, como que lo vuelve y lo encasilla uno. Y me pareció muy chévere todo lo que pudimos recibir en esos 3 días. Agradecidos por Dios. Toda semilla que se planta da un fruto bueno y abundante. Y hoy quiero bendecirlos con la palabra de tercera de Juan, el verso 2. Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. Y esto es lo que nosotros como iglesia anhelamos, que la iglesia sea una iglesia bendecida, que cada familia que llega a este lugar pueda experimentar la bendición del Señor. Y bueno. Claro, entonces, bueno, estamos dándonos la bienvenida a MCI Calgary, por si acaso. Están en la iglesia correcta. ¿Sí? Entonces, MCI Calgary, estamos reuniéndonos todos los sábados, 7 de la noche, en las instalaciones de West Free Church and West de la ciudad. ¿Okay? Pueden vernos a través de nuestras redes, pero todo. Bueno, sí, yo les pido que inclinemos el rostro, pensemos en esta palabra que hoy el Señor ha traído. Él desea que nosotros deseamos bendecidos. Él desea que en todo asunto prosperemos. Bueno, Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos da dirección. Tu palabra nos anima, nos motiva, nos coloca, Señor, en el lugar correcto, en el tiempo indicado y con las personas correctas. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque decretamos y declaramos, Señor, que viviremos como iglesia en la bendición que viene del Padre. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, en que nos podemos congregar, en que podemos recibir tu palabra. Colocamos este servicio en tus manos, cada familia aquí representada, Señor, el tiempo de alabanza y adoración para darte gloria y honra, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, Señor, y tú estás aquí, Espíritu Santo de Dios. Tú te mueves con poder en medio de tu iglesia y hoy, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y trae, Señor, a través de este tiempo de ministración en la alabanza, esa sanidad, ese refrigerio, Señor, que necesitamos, Señor, de ti, esta agua que sacia nuestra sed, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos vamos a colocar y le damos un aplauso al Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, porque Él es el estado más importante. Entonces vamos a colocarnos en pie, vamos a tener un tiempo de alabanza y oración, vamos a llevar a nuestros artistas para que el Señor
través de Él nos guíe a la presencia del Señor. Amén. Con los pastores. So if you want any more information, just contact the pastors. Tenemos otra intercesión y otro ayuno que es internacional. We also have another intercession and fasting that's international. Y este se acaba el 4 de abril. This one finishes April 4th. Y es en el horario que se ve en la pantalla, pero es hora de Colombia. You'll see the times on the screen, but it is Colombia time. También tenemos la célula de los jóvenes, We also have youth group. que son todos los viernes a las 7 de la noche. It's every Friday at 7 p.m. Y en estos viernes tenemos diferentes actividades, We have different activities these Fridays. como ayer fuimos a ver película. Like yesterday, we actually went to go see a movie. Entonces, para más información, por favor, contáctense con nosotros. So for just more information, just contact us. Tenemos también la Convención de Mujeres, We also have the Women's Convention. que es del 8 al 11 de abril. It's from April 8th to 11th. La palabra de esta convención es basada en 2 de Corintios 2, 14 al 15. The word for this convention is 2 Corinthians 2, 14 and 15. Y los tiquetes presenciales están en el rango de $40 a $96. And the in-person tickets is around $40 to $96. También para esas personas que quieren verlo online está a $27. And the ones who want to see it online, it is $27. Cualquier otras preguntas también pueden ver el link que está en la pantalla. For any further questions, you can just go to the link. Y con eso damos la bienvenida al pastor Ricardo Guzmán. And with that, we welcome Pastor Ricardo Guzman. Gracias por su atención. Thank you for your attention. Un aplauso a las presentadoras. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les voy a pedir un favor. Salude a 3 personas que no sean su familia física. Yo sé que aquí todos somos familia espiritual, pero 3 personas que no sean su familia física se puede parar. Sí, tenemos para eso solamente 20 minutos, no mentiras, 3 minutos. Levante, se salude, buenos días, buenas tardes, Dios lo bendiga, está disfrutando la nieve en primavera. Bueno, bienvenidos entonces, bueno, tomen sus asientos y voy a llamar en esta tarde a un amigo especial que pues hemos tenido una relación hace poco tiempo, pero realmente ha sido muy interesante. Voy a pedirle el favor a John Ardila que se acerque, por favor. Acá, gracias. Listo. Bueno, buenas tardes. Bueno, ¿de dónde? Vamos a hacerlo un poquito más interactivo, que estábamos pensando cómo presentar. Este es un tiempo de testimonios que yo les quiero compartir, porque una de las cosas que ha pasado a través de la intercesión de las 5 de la mañana, el devocional que tenemos de las 5 de la mañana, es que colocamos nuestras peticiones. Y entonces el Señor ha empezado y ha respondido muchas de ellas. Entonces le pedimos el favor a John de que nos compartiera precisamente qué fue lo que pasó. Pero para empezar, bueno, John, ¿de dónde es? Pues yo nací en Barrancabermeja, Santander, Colombia, por supuesto, y viví mis últimos 17 años casi en Bogotá. Ok, o sea que tienes 18 años. Un poquito más. Ok, Barrancabermeja es la ciudad petrolera de Colombia, para colocarlos ustedes en contexto, ¿ok? Bueno, ¿y hace cuánto estás aquí en Canadá? Llegué en agosto del 2023, 1 año, 9 meses. Y bueno, y entonces soltero, casado, digo que no. Bueno, No. llegué con mi esposa
Llegué con una niña de 2 años, con nuestra mascota, y en diciembre del año pasado nació nuestra segunda bebé. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Ahora tenemos 3 colombianos y una canadiense en la casa. Y es canadiense. Ok. Bueno, entonces, bueno, ahora entrando en materia, cuando empezaste ¿por qué empezaste a atender las servicios de las intercesiones a las 5 de la mañana? ¿Fue algo que te llamó la atención? ¿Por qué empezaste a ir? ¿Cuál fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a estar en esos devocionales? Bueno, la necesidad. Yo, de hecho, cuando conocí MCI Calgary, aunque yo había escuchado de Dios hace mucho tiempo, de hecho yo seguía la iglesia y sabía los caminos de Dios desde que tenía como 6 años, tal vez 7 años, pero cuando yo llegué la primera vez a MCI, que fue en una casa, en una célula, una de las peticiones que yo tenía en ese momento era: oremos porque hace poco pedí un permiso de trabajo, que eso cambiaba mi estatus de estudiante a un permiso de trabajo de tiempo completo, y esperemos la respuesta. Y esa era una de las cosas que me angustiaba. Pero llegué al devocional, fue cuando me negaron el permiso de trabajo y me dijeron: tiene 90 días o para que cambie de estatus o para que se vaya del país. Wow, o sea que estaba ya, o sea, estuviste aquí con permiso de estudiante por un tiempo, estuviste estudiando con tu esposa, tus hijos y todo, y entonces ya llegó el momento en donde no te renovaron, no te dieron el permiso de trabajo, y ahí tenías que o salir o un milagro. Exactamente. Bueno, ¿y cómo ustedes? Porque digo ustedes es que conozco a la esposa de John, que es María, y entonces sé que tienen, o sea, yo les admiro de la fe. Nosotros hemos estado conversando varias veces, y una de las cosas es que me llama la atención que tienen un cuaderno que se llama El Cuaderno de Dios, y ahí ellos colocan las peticiones, y son muy cuidadosos con colocar las peticiones, porque de pronto si colocan una petición y dicen: uy, no, eso como que está, pues como que no cuadra, lo colocan como debería ser. Entonces, particularmente por esta petición que ustedes están orando, entonces, ¿cuál era el milagro que necesitabas? Pues el milagro era una respuesta. De hecho, el mes inmediatamente anterior de la respuesta negativa, yo le había colocado en ese cuaderno de Dios la petición de: Dios mío, queremos mudarnos a un apartamento más grande, danos los ingresos. Y fue muy buena la respuesta, porque ese mes tuve los ingresos que no había tenido en todo el año y medio viviendo en Canadá. Y le dije al administrador del edificio: ya tengo ingresos de Colombia, de Perú, de Canadá, ¿será que esto es suficiente para mudarnos a un apartamento más grande? Y me dijo: sí. Entonces, contento en el nuevo apartamento, compramos cosas para el nuevo apartamento. Faltaban 4 días para que naciera la niña y la respuesta es negativa. Entonces, en parte, digamos, de lo que uno obra solo sin las fuerzas de Dios es, pues, preguntémosle a asesores o abogados migratorios qué se puede hacer, y la respuesta siempre era: pues, dejar el país. No hay nada que hacer. Entonces, en ese dilema, incluso yo llamé al pastor en una de las conversaciones que tuvimos con el pastor, y yo le dije: pues yo no sé ni siquiera ahorita qué leer de la Biblia, porque en mi fuerza yo digo, me puedo agarrar de Éxodo 33, donde dice: vete a la tierra prometida, o me puedo más bien agarrar de Mateo, de esos versículos cuando Dios le dice a José: ya ha muerto el que buscaba a Jesús, entonces pueden volver otra vez a su tierra natal y salgan de Egipto. Entonces yo decía: bueno, ¿a qué me aferro? ¿Qué leo? Y en esa confusión, pues el pastor me dijo: empiece con Mateo, porque es lo que estamos leyendo en este momento en el devocional, y empiece a ir al devocional. Entonces ya empezaste a ir al devocional y empezaste a pedir particularmente por la petición. Sí, y más que empezar a pedir es como encontrar respuestas de Dios, porque al principio, en mi arrogancia, yo pensaba: bueno, si este país no me quiere, voy a empezar a llamar a todos mis contactos en Colombia que en 5 días tengo trabajo. Y tremenda cachetada de Dios, que todos me decían: yo no entiendo por qué no lo llaman. Entonces decidí como dejar esas fuerzas y decir: Dios, estoy vulnerable, o sea, no son mis fuerzas. Quería quedarme, recibo la negación,
tenía todo para seguir en Colombia, pero ni siquiera una llamada tengo para una entrevista, entonces yo qué voy a hacer, devolverme al país a no trabajar con una familia más grande. Y ahí empecé a decirle a Dios, háblame, porque realmente no quiero hacerlo en mis fuerzas, sino que tú me des una respuesta. Imagínense la situación, o sea, está casado con una niña que tiene ahorita 4 años, Sí, la va a cumplir mayor. 4 años la mayor. Con un bebé por nacer o recién nacido en ese momento cuando le dicen que no, Ahí sin tenía- trabajo, ahí ni tenía allá, 4 ni acá. días. 4 días de nacida. Entonces imagínense, ¿estará alguien está en una situación tensa? Pues está solo. Y entonces, bueno, ¿qué época es eso del año? Diciembre, velitas. Pues la noticia la recibí como un 3 de diciembre y la niña nació el 8. Ok, y bueno, y entonces ¿qué pasó ese diciembre y ese enero? ¿Cómo fue? Pues ese diciembre fue de empezar a cambiar los hábitos con Dios. Entonces, yo creo que la última vez que yo había ayunado tenía por ahí 12 años. O sea, ya habían pasado por ahí unos 20 y pico de años sin ayunar. Aunque yo oraba, siempre lo hacía solo, nunca lo hacía en familia. Es decir, para mí era el devocional íntimo con Dios, pero nunca lo hacía en pareja. De hecho, muchas veces no nos poníamos de acuerdo en familia en la petición. Y yo, uy, ¿cómo así usted está orando por esto y yo por otra cosa? Entonces, empezó a cambiar muchas cosas de ese estilo, de empezar a hacer el devocional en familia, cambiar la manera en que le pedíamos a Dios, de darnos una respuesta y que sea tu guía y no lo que estamos pensando nosotros que es la mejor alternativa, y háblanos. Ese fue como grandes cambios, y empezar a pedir en el devocional, cosa que tampoco yo hacía, porque yo decía, son mis peticiones, que las conozca Dios, porque debo decir en un devocional que oren por esto. Bueno, yo quiero que es dos historias. Una, cuando estabas en una situación tensa precisamente de trabajo, que no te llamaban ni de un lado ni del otro y necesitabas obviamente ingresos, y pasó en un devocional algo particular, ¿no? Que una de las personas que lideraba, que guiaba el devocional, nosotros colocamos en el devocional las peticiones, ahí en un chat, y colocamos por lo que sea que estemos orando, y ahí las coloca. Entonces pues yo coloco su petición. Y bueno, cuéntanos esa parte. Bueno, ese fue un primer testimonio que di, porque me acuerdo que John Capera vio mi oración en el chat y lo que dijo fue: Dios, respóndele con un trabajo en menos de una semana. Y justo al otro día me llamaron y me dijeron: John, está esta oportunidad, le podemos hacer la inducción ahorita, pero comienza la otra semana. Yo decía, uy, esto parece de Dios. Aparte de eso, recibí también una llamada de Colombia, que fue cerca del 30 de diciembre, de una universidad diciendo, le vamos a dar un trabajo en medio tiempo. Y yo decía, pero es raro porque en diciembre todo el mundo está descansando más las universidades. Y era para una maestría donde me habían dicho que yo no podía ser docente porque no tenía un certificado en especial. Entonces, eso fue algo que pasó en esa oración, que incluso di el testimonio porque yo dije, Dios obró, sí me dieron el trabajo de medio tiempo desde Colombia, sí me dieron esa otra oportunidad, y entonces yo dije, Dios está abriendo puertas para subsistir, como menos lo imaginaba. Amén. Y bueno, y entonces ya ahorita ya estabas con trabajo, pero igual con una fecha para abandonar el país. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Bueno, en una de las tantas asesorías, una vez, terminando incluso la asesoría, yo le dije a un asesor de inmigración, ven, pero yo tengo también esta situación que nunca había pensado contar, pero me puse a buscar en internet y a consultar con mi familia y de verdad es una situación que yo quiero saber si me puede ayudar a aplicar algo diferente. Y la respuesta del asesor fue, pues muestra a ver qué tantas pruebas tiene y analicemos. Y yo me quedaba aterrado de lo que encontraba, que yo le decía, Dios, yo ni siquiera me había acordado que yo había hecho eso. O sea, si me hubieran preguntado, yo no me hubiera acordado. Busqué en internet y había información que no existía incluso cuando yo llegué a Canadá, y eso me ayudó a seguir un proceso donde él también en sus fuerzas decía, pero los tiempos son demorados, eso va a demorarse como 2 meses para que usted haga la solicitud, otros 2 meses para el permiso de trabajo. Y empezamos a notar una oración diferente, muy retadora, que en esa oración, pues
era como una hoja y media. Voy a resumir parte, y parte de eso era que yo le decía: Dios, que antes del 20 de marzo del año 2025 me den respuestas y me den permiso de trabajo abierto nuevamente en Canaán. Incluso mi esposa me decía: pero no ponga eso porque el asesor nos dice que demora 4 meses. Entonces, ¿para qué va a pedir algo que es imposible? Y en las conversaciones yo le decía: pues si Dios abrió el mar en 2, ¿cómo es que no va a adelantar un tiempo que yo necesito para trabajar ya? Y pasó que el día que, de hecho, todas las fechas que nos decían que eran de semanas fueron muy rápidas. La primera de realícense de los exámenes médicos fue una respuesta de 2 días después de aplicar. La respuesta de entregue los papeles y demás y deje la información de los pasaportes, era una cita que fue como el 13 de marzo, en la que yo estaba esperando el permiso de trabajo y mi esposa no, aunque lo habíamos colocado en la oración y orábamos en el devocional por eso. Y tal fue el impacto que cuando fuimos a entregar los papeles y nos hicieron esperar, no nos preguntaron absolutamente nada, sino que la asesora de migración llegó con los permisos de trabajo y mi esposa no lo creía. De hecho, no aguantó las ganas de llorar porque decía: pero Dios cumplió toda la letra y no puedo creer que ya tengamos permisos de trabajo nuevamente y podernos quedar en el país. Un aplauso al Señor. Impresionante. Pero varias cosas que yo quiero resaltar son la actitud también de la familia completa, porque se volcaron al Señor a depender completamente de Él. Como bien lo decía John, muchas veces uno trata de solucionar las fuerzas de uno, claro, pero cuando ya uno no queda, ya quedan son las de Él. Y bueno, eso también me impactó mucho, porque cuando ellos nos dijeron que les había entregado los papeles completos con permisos de trabajo y todo, eso era un milagro sobrenatural, porque de verdad que eso no es normal, ¿sí? Yo le voy a pedir a John que ore, y yo creo que todos aquí nos coloquemos de pie, porque cuando un testimonio es predicado, es compartido, es las mismas puertas del cielo abiertas para las cosas que estamos necesitando y anhelando. ¿Quién más que la persona que recibió precisamente ese favor de Dios, esa gracia del Señor para tener esa respuesta, que sea la persona que nos guíe? Entonces yo le pido por favor a John que tú eres por las necesidades de las personas que están aquí y las que eventualmente vean el servicio más adelante en internet. Amén. Muchas gracias. Dios poderoso, muchas gracias por la oportunidad tan grande que me das de poder dar este testimonio el día de hoy, porque siento que es una gran bendición que has traído a nuestra familia, una gran tranquilidad. Y sé que esas palabras de esperanza, de confiar en ti, de cambiar las cosas que se hacen en tus caminos, puede llegar a otras personas para conocerte de manera diferente. Hoy te doy gracias porque nos diste a mi familia una respuesta mayor a la que imaginábamos en algún momento. Gracias porque nos permitiste acercarnos de manera diferente a ti, de dejar nuestras fuerzas y nuestras cargas en ti. Y por favor, ayúdanos cada día a escuchar mejor tu voz, a acercarnos más y cumple nuestras necesidades, como tú lo sabes hacer de manera maravillosa, sorprendiéndonos y llenándonos con tu amor y bendición. Amén. Gracias, Padre Santo, y gracias por la vida de John, de María, de sus hijas, Señor, de toda su familia. Tú has traído a esta familia con un propósito y te pido que lo cumplas así, como el propósito de todas las familias y las personas que están en esta noche y que aún nos van a ver por internet, Señor. Hoy te suplico de todo corazón, Señor, que tú desde los cielos veas, Padre Santo, escuches nuestra oración y colocamos todas nuestras metas, pero también nuestras necesidades, Señor, de cualquier tipo delante tuyo, para que así como lo pudiste hacer con John, María, su familia, sus niñas, Señor, Padre Santo, lo hagas con cada uno de nosotros cuando nos rendimos completamente a ti, Señor. Coloca en nosotros un espíritu afable, amable, un espíritu, Padre Santo, de buscarte continuamente, Señor. Y bendice, Padre Santo, a John en este camino que tú le has abierto, Señor, para que sea tu voluntad a través de la vida de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, voy a pedirle el favor a mi hija Sara Sofía. ¿Puede sentarse, por favor?
Tremendo testimonios de verdad, o sea, el poder de Dios no se detiene. Amén. Bienvenida. Bueno, vamos a pedirle a los niños que por favor pasen a su zona kids para que disfruten. We're going to ask the kids to go to their zone so they can enjoy the word from God. Amén. Bueno, ¿quién vino esta tarde, esta noche a escuchar palabra de Dios? Who came to listen to the word of God? Amén. Entonces vamos a... ¿Se escuchan los dos micrófonos? Hello? Ok, bueno. Ok, entonces les voy a pedir que se coloquen en pie. Vamos a leer un texto que está en Mateo 14, versos del 26 al 31. Yo lo voy a leer, pues, para que lo hagamos todos en referencia. Amén. Dice: I'm just going to ask everyone to stand while we read this verse. Matthew 14:26-29. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Dear Lord, te damos gracias we give you thanks por tu palabra for your word. y te pedimos que en esta noche And we ask that tonight, seas tú hablándonos a través de ella it be you talking through it a nuestras vidas, to our lives, nuestros corazones, to our hearts, y haga and lo que debe hacer en nuestras vidas may it do what it needs to do in our lives y produzca and produce al 30, al 60 y al 100 por uno en fruto en nuestras vidas. 30, 60, and 101 times over in our lives. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ, Amén. amen. Y amén. And amen. Pueden sentarse. You can take a seat. Y esta noche, si quiere colocarle un título a la charla, puede nombrarla Velos. And if you want to put a title to tonight's teaching, you can label it Veils. Los velos son esas como cortinas, de pronto que uno puede ver que son transparentes, que uno pudiera ver de repente al otro lado, ¿cierto? Veils are like those almost transparent like curtains that you can kind of see through. Y los podemos ver en muchos sitios, And we see them in many different places. en las casas, In homes, pero quiero que lo visualicen en la iglesia. but I want you to visualize it in the church. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, When the Lord brought out his people from Egypt, les dijo que tenía que construir un tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera allí. he told them that they had to build a tabernacle so that his presence could be there. Y entonces ya vimos que era un lugar que era el atrio, And we saw that it had an atrium, lugar santo it had a holy place, y lugar santísimo. and the holiest place. Los sacerdotes se preparaban para estar llegando al lugar santo, The priests prepared themselves to enter the holy place. y nosotros vimos que para estar en el lugar santo había que estar posición de arrepentimiento, And we saw that to be in the holy place, you had to be in a place of repentment. de estar continuamente alabando a Dios, You had to continuously praise God. de estar en comunicación con el Señor, You had to be in communication with the Lord. y eso era la parte del lugar santo. And that was in the holy place. Ahora, en el lugar santísimo solo entraba un sacerdote. In the holiest place, only one priest could enter. El sacerdote se preparaba una vez para todo el año, una vez por año, perdón, The priest prepared himself to enter once a year, y entonces él entraba ya para recibir las instrucciones de Dios. and he would enter to receive the instructions of God. No era nadie más, nadie del pueblo, solo una persona al año.
no one else from the people could enter, just one person a year. Y entonces habían unos velos que el sacerdote traspasaba para estar allí. And there were a few veils that priest had to pass to get to the holiest place. Era un lugar donde estaba la presencia de Dios de una manera imponente. It was a place where the presence of God was in such a strong way. Entonces, a tal punto que si el sacerdote no se encontraba bien con Dios, o sea, tenía algún pecado, To the point that if that priest had sinned or anything like that, podía morir allí. they could die in that place. Y entonces no podía entrar nadie a sacarlo, So no one could enter that place to bring him out porque era un lugar donde podían morir los demás. because they could also die. Entonces, ¿qué hicieron? So what did they do? Amarraban una soga a ese They sacerdote would tie a rope around this priest, y eventualmente la jalaban para saber si todavía tenía signos de vida, ¿no? and every once in a while they would tug at it to make sure he still had signs of life. Era el smartphone de esa época. It was the iPhone of that time. Que usted se coloca aquí el reloj con todos los datos de su pulso, oxígeno y todo. Similar to like the Apple Watch where you see all your vitals and stuff like that. Ellos tenían una soga They had that rope y jalaban, and they would pull, y si había respuesta estaba vivo. and if there was an answer, he was alive. ¿Ok? Okay? Y les quiero, y pues les los coloco en contexto de lo que era el tabernáculo. So that is the context of the tabernacle. Ahora, aquí el Señor Jesús en esta parte que empezamos a leer cuando estaba caminando sobre las aguas, Here the Lord Jesus, when what we were reading, when he walks on the waters, ellos, sus discípulos se asustan porque piensan que es un fantasma. the disciples are afraid because they think it's a ghost. Pero hay que entender una cosa, y es que ellos habían tenido comunión con el Señor Jesús por ya mucho tiempo. But we have to understand here that the disciples had a relationship with Jesus for a while. Ahora, era un privilegio ser un discípulo, It was a privilege to be a disciple. porque antes era un solo sacerdote el que podía entrar a la presencia de Dios. Because before it was just one priest who could enter the presence of God. Pero hay el mismo Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, But there, the Lord Jesus himself was the Son of God. estaba allí en carne y hueso frente a toda la gente. He was there in the flesh and bones in front of everyone. Y los 12 discípulos And the 12 disciples tenían todavía un privilegio más alto had a greater privilege de estar cerca de Él, of being able to be close to him, compartir con Él, to be able to share with him, comer, eat, jugar, play, orar, pray, todo lo que el Señor les vino a enseñar. all of the things that the Lord came to teach ¿Se them. imagina ese privilegio tan grande? Can you imagine how great of a privilege that is? ¿Cómo creen que se acercaban los discípulos a Jesús? How do you think the disciples approached Jesus? Normalmente, no en ese contexto donde estaban temerosos, pero normalmente, ¿cómo creen que se acercaban a Jesús? How do you think that they normally approached Jesus? Oh amado Jesús, venimos delante tuyo en reverencia para que tú nos ayudes y nos compartas el pan y los peces. Oh, dear Jesus, we come in reverence so that you share the bread and fish with us. ¿Ustedes creen que era así? Do you think it was like that? ¿O natural? Or natural? Como ellos hablaban. Just like how they talked. Señor Jesús, tenemos un problemita con la comida, ¿nos ayudas con el pan y los peces? Dear Lord, we just have a little problem with the food. Can you help us with the fish and bread? De hecho, vemos que en esta parte Pedro le dice, si es verdad que usted es el Señor, pues que yo camine. O sea, era audaz. So in fact, in this section, we even see that Peter is like, well, if you're actually Jesus, then ask me to walk on the waters. And we see that they were bold with Jesus. Entonces era una relación que ellos tenían de confianza. So it was a relationship of trust that they had. En otras palabras, tenían una conexión, una comunión directa y continua con Jesús. In other words, they had a constant communication with the Lord. Y es el primer punto que quiero contarles, era se podían acercar confiadamente. And that's the first point for today. They could approach Jesus in confidence. Ahora, Jesús era distante o cercano a ellos. Was Jesus distant or close to them? Era cercano. He was close to them. Él hablaba con He ellos, spoke to them, se preocupaba por sus necesidades, worried about their needs. sabía lo que pasaban He knew what they were going through, y él estaba todo el tiempo con ellos. and he was always with them. Entonces, cuando el Señor cuando el Señor se acerca en este primer versículo, en esta primera parte de este texto, So when the Lord approaches them in this first part of this le text, dice, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo.
He tells them, don't be afraid, it's me. Y una de las cosas que muchas veces nos separa del Señor es precisamente el miedo. And one of the things that separates us from the Lord is exactly that, fear. Porque nosotros tenemos una mala concepción de quién es Dios. Because we have a bad perception and concept of who is God. Y yo les voy a pedir que leamos Hebreos capítulo 4 del 14 en adelante. And I'll ask us to read Hebrews 4, verses 14 and forward. Y dice, yo les voy a leer, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo primero que tenemos que ver aquí es que nos dice que nos acerquemos confiadamente. The first thing that we have to see here is that it says to come near him with confidence. ¿Cómo es que nosotros estamos acercándonos a ese lugar santísimo? How do we approach that holiest place? Tal vez como ese sacerdote con la soga, con el iPod de la época, Maybe like that priest who had that rope around him with that apple, con temor de que en cualquier momento yo pueda morir porque el Señor me va a eliminar. with fear that we might die because the Lord might kill us at any moment. Él sabía, por ejemplo, el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos cómo eran, When Jesus called the disciples, he knew what they were like. que tenían amor por el dinero, He knew that they had love for money, que ellos eran mentirosos, that they were liars, ladrones, that they were thieves, que decían muchas cosas que no estaban apropiadas, that they did many things that weren't according to his word. pero los rechazó por eso. But did he reject them because No. of that? No. Los amó antes de eso. He loved them despite all Les of this. mostró su amor durante el llamado He showed them his love through their calling, y compartió su llamado durante todo el tiempo que estuvo con and ellos. he shared his calling with them the entire time that he was with them. Entonces hay que ver que cuando nosotros nos acercamos al Señor tenemos que hacerlo confiadamente como lo hicieron los discípulos con Él. So when we approach the Lord, we have to do it in the same confidence that the disciples did when they approached Jesus. Amén. Amen. Entonces, una de las cosas que vemos en Mateo 27:50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. That was Matthew 27, verse 50 to 51. En este momento, cuando el Señor está muriendo en la cruz del Calvario, In this moment, when Jesus is dying on the cross of Calvary, dice que entrega su Espíritu, it says that he gives his spirit, y en el mismo instante, and in that same instant, dice que hubo un terremoto. it says there was an earthquake, El velo del templo se rasgó de arriba abajo the veil of the temple was broken, and from top to bottom, y quedó abierto para acceso al lugar santísimo. and it was opened so that there was access to the holiest place. Ahí nos está diciendo el Señor, con la muerte del Señor Jesús, The Lord is telling us that with the death of Jesus, tenemos acceso al lugar santísimo. we have access to the holiest place. Ya no tengo que esperar un sacerdote que se prepara por un año We no longer have to wait for a priest who prepares for a year para llegar allí, to get there, para que sea mi intermediario entre Dios y yo. so that priest is like an intermediate between me and God. Va a escuchar y luego va a decirme lo que viene Dios para mí, He's going to listen and then tell me what God has for sino me. que Jesús, But instead, Jesus, a través de su muerte y resurrección, through his death and resurrection, abrió ese lugar para que yo pudiera pasar. opened that place so I could go in. ¿Quién se alegra por eso? Who is glad because of that? Amén. Un aplauso al Espíritu Santo. Y es que muchas veces no entendemos la grandeza de eso en nuestras vidas. Many times we don't understand the greatness of this in our lives. Piensa en una persona muy poderosa aquí en la tierra. Think of someone really powerful here on earth. Puede ser el vecinito con todos los impuestos. It could be your neighbor. Con todo lo que está haciendo. Uh, ¿Sí? Una persona que tenga mucho dinero, que sea millonaria. maybe a millionaire or someone like that. Una persona, un rey, un gobernante con mucho poder. A king or a governor with a lot of power. Como por ejemplo pasó con Esther. For example, like
what happened with Esther. Cuando Esther estaba en el Antiguo Testamento muestra In the Old Testament, when Esther was, it showed Esther. que ella se casó con el rey, It showed that she married the king, un rey que no era del pueblo de Israel, a king who wasn't an Israelite, y había un edicto de muerte para todos los israelitas. and there was a decree of death for the Israelites. Ahora, ella era la única que se podía acercar confiadamente al rey She was the only one that could approach the king con el riesgo with the risk de que si el riesgo estaba de mal genio, de mal modo, that if the king was in a bad mood, ella podía ser rechazada she could be rejected y eventualmente muerta. and eventually be killed. Pero ella, But she primero confiando en el Señor, first trusted in the Lord. se acercó al hombre más poderoso de la tierra en ese instante She approached the most powerful man in that instant para pedirle un favor. to ask for a favor. Y a través del libro de Esther ustedes van a ver que ese favor era que su pueblo fuera salvado de ese edicto. And through the book of Esther, we see that that favor is for the Israelites to be saved of that verdict. Hoy vimos que a través de la vida de John y María, Today we saw that through John and Maria's life, no José y María los de la Biblia, sino los de ahorita del testimonio, not Joseph and Mary, but the ones of the testimony. vimos que ellos se acercaron confiadamente a la presencia del Señor. We saw that they approached God confidently, Y tienen un cuaderno entre el Señor y ellos. and they have a notebook between God and them, Y en ese cuaderno colocan lo que necesitan. and in that notebook they write down what they need. Dicen, Señor, esto es lo que necesitamos. They say, Lord, this is what we need. Que se haga tu voluntad. May your will be done. Tú sabes lo que necesitamos. You know what we Tú need. sabes nuestra necesidad y muestran las niñas. You know our needs, and they show their girls. Y el Señor les respondió. And then God answered them. Eso es lo que hace cuando yo me acerco confiadamente a la presencia del Señor. And that's what happens when we confidently enter God's presence. Amén. ¿Quién se quiere acercar confiadamente a la presencia del Señor? Amen. Who wants to enter God's presence confidently? Amén, amén. ¿Cuánto daríamos por un acceso? Mira, en la antigüedad los sacerdotes se preparaban toda su vida por una vez al año. In the olden days, priests prepared their entire lives for just one moment of the year. Y nosotros tenemos acceso diario para estar allá. And we have daily access to be in His presence. Claro, con amor y respeto al Señor, With love and respect to the Lord, obviously. como hemos venido aprendiendo. Like we've been learning. Ahora, cuando uno está acercándose y tratando de ir al Señor, When we are approaching the Lord or wanting to be in His presence, a veces aparecen los velos. sometimes we encounter veils. Y de pronto son esos velos que vamos a verlos ahorita, And maybe we're going to see a few of these veil examples. representados en diferentes cosas o inclusive personas. They can be represented through different things or even people. Y el velo es todo lo que me impide acercarme al Señor. And a veil is anything that doesn't allow me to approach the Lord. ¿Ok? Y en el verso 30 de Mateo, de nuestra cita principal, que es Mateo 14, So, verse 30 of Matthew 14 dice: says, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y entonces aquí Pedro estaba asustado. So here Peter was afraid. ¿Él veía a Jesús? He saw Jesus. Sí. Yes. ¿Estaba caminando sobre las aguas? He was walking over the waters. Sí. Yes. Pero ¿qué estaba alrededor de él? But what was around him? Viento, Wind, olas, waves, una tormenta. a storm. ¿Usted se ha imaginado cómo estaba caminando Pedro sobre las olas? Can you imagine how Peter walked over Como los the que surfean, ¿no? waves? Que son así todo. Maybe like Pero those miraba una surf- ola y le tocaba correr para arriba y luego coger para abajo, cuando usted está en montañitas. So he had to run up and down these waves like little hills. Porque estaba caminando, pero él veía el peligro en el que estaba inmerso. But he saw the danger that he was in. Y muchas veces cuando tenemos nuestra mirada en el Señor, Many times when we have our sight on the Lord, se empieza a distorsionar, it can become a poner borroso, distorted porque because hay situaciones alrededor. there are situations
mountains around. Les voy a contar una historia, un testimonio de un pastor amigo que pasó hace unos años. I'm going to tell you a testimony of a pastor friend of mine that happened a few years ago. Para los que no sepan que estamos hablando de bienvenida a la primavera, For those of you who don't know, we were talking about welcoming the spring. hemos tenido nieve durante los últimos días aquí en Edmonton y Calgary. It's been snowing here in Edmonton and Calgary. Entonces, bienvenida a la primavera So, welcome spring. y seguimos con la misma nieve que amamos. And we continue with the same snow that we love. ¿Ok? Y entonces, este pastor amigo estaba viajando entre dos ciudades que quedan a 500 kilómetros de distancia. So this pastor friend of mine was traveling between two cities that had 500 kilometers in between them. Y la visibilidad era muy mala porque estaba nevando muy intensamente, mucha nieve. And the visibility wasn't that great because it was snowing. Entonces él disminuyó un poco la velocidad, So he slowed down, pero seguía pues, en la carretera. but he continued on his trip and on the highway. El caso es que un camión, un semi, So a semi-truck estaba ni siquiera parqueado afuera del camino, sino en una de las vías del camino, wasn't parked to the side of the road, but was on the highway porque no podía ver el conductor. because the driver couldn't see. Y entonces pues puso las luces, So he put his hazards on, pero realmente no se podía ver mucho. but you couldn't really see much. Para hacer la historia corta, To make the long story short, el pastor venía en su carro, en su minivan, this pastor was driving in his minivan. se estrelló contra ese camión. He crashed into the back of the semi. El automóvil quedó en pérdida total. The minivan was totaled. Él nos decía después de esto He told us after this que él no tuvo ningún tiempo de reacción. that he had zero reaction time. Y eso nos mostraba que muchas veces uno anda por la vida And that shows us that many times we go through life a 100 kilómetros por hora at 100 kilometers per hour con cero visibilidad. with zero visibility. Cualquier cosa que haya en el camino Anything that's in the road te va a afectar. is going to affect Te va a you. accidentar. It's going to cause an accident. Y eso es un velo. And that's a veil. Es como estar manejando It's like driving con los ojos cerrados. with your eyes closed. Entonces el primer velo que quiero mostrarles es el velo de las personas. And the first veil that I want to talk about is the veil of other people. Y solo les voy a nombrar en Génesis 13 del 8 al 10 And I'm just going to name Genesis 13, 8 to 10, que habla sobre Lot. that talks about Lot. Rápidamente Abraham recibe el llamado de parte de Dios para que se mueva a otra tierra. Really quickly, Abraham receives the calling from God to go to a different land. Y entonces en esa llegó y se cruzó con Lot, que era un sobrino. And in the midst of that, he walks into his nephew Lot. Y le preguntó, ¿qué hace? And he's like, oh, what you doing? Dice, no, es que voy para la tierra prometida. No, I'm just going to the promised Dice, ¿será land. que podemos ir? And then Lot's like, oh, can I come with? Bueno, camine pues. He's like, okay. El Señor le dijo que fuera solo The Lord had told Abraham to go by himself con su familia, with his family, pero él decidió traerse a Lot. but Abraham decided to bring Lot with Y him. durante el tiempo que estuvieron los dos, And during the time the two of them were together, Lot fue un velo para Abraham. Lot was a veil for Abraham. Y en esta porción de la palabra, And in this portion of the word, ya ellos están teniendo problemas porque son muy ricos. they're already having issues because they're very prosperous. Y entonces le dice a Abraham a Lot, le dice, mira, aquí está toda la tierra, escoge, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. And so Abraham says, here's all the land. If you go to the left, I'll go to the right. Y entonces Lot empezó a ver por su vista lo más bonito. And Lot started looking through his sight the most beautiful areas of the land. Todo verde, todo lleno de para sembrar. All the green and everything ready for harvest. Al fondo dos ciudades para hacer negocios. Maybe some cities off in the distance to have business with. Y a este lado un peladero, And then on the other side, todo desértico. dead lands with nothing. Y obviamente Lot se fue para el lado donde estaba lo próspero. And obviously Lot decided to go to where the prosperity was. Terminó en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. He ended up near two cities called Sodom and Gomorrah, Perdió todo lo que tenía. and he lost everything that he had. Solo quedó con su esposa y sus dos hijas. All he had left was his wife and his two daughters. Mientras que Abraham siguió al Señor Well, Abraham followed the Lord, y el Señor lo siguió prosperando. and the Lord continued to prosper him. Hay personas que son ese velo para nosotros. There are people who are like that veil for us. Vamos a la iglesia. Let's go to church. Uy, no, pero está nevando. No, but it's snowing.
no, y qué pereza, ahorita hay una película buenísima que salió que se llama Chosen. No, I want to go to the movies. There's this really good movie called Chosen. Más bien vamos a ver la película. Let's go watch that instead. Y se pierde usted de la bendición de un testimonio And you lose of the blessing of a testimony de su familia en Cristo of your family in Christ porque hay un velo. because there's a veil. Entonces hay que ver que las personas no es que lo hagan de manera adrede para separarme de Dios, no lo hagan con prevención, no lo quieren hacer de aposta, Oh, okay. There are people who don't actually do it on purpose para separarme de to Dios, separate us from God, sino but que es su manera de ser y de vivir. it's their way of living and being. Exactamente. Entonces es importante entender So that's why it's important to que yo understand tengo que testear, tengo que saber qué amistades me convienen y cuáles no. that we have to test which friendships are beneficial and which ones aren't. Si las amistades me acercan al Señor, If our friendships bring us closer to God, ellos van a apoyarme y van a tener a darme esa fe que muchas veces voy a necesitar. they're going to lift me up and give me that faith that many times we're going to need. Pero si ellos son el obstáculo para yo llegar a los caminos del Señor, But if they're that obstacle for us to get to the paths of God, es sabio tomar distancia. it's wise to keep that distance. Amén. Amen? Segundo velo, The second veil. activities, las actividades. Oh, activities. Y está en Lucas 10, And we find this in Luke 10, del versos 39 al 42. verses 39 to 42. Habían dos hermanas. There were two Bueno, sisters. de hecho eran dos hermanas y un hermano. It was actually two sisters and one brother. Hay un hermano que no es muy conocido, de pronto alguna vez, si le quieren poner a un niño, se llama Lázaro. And their brother who wasn't really known, and if you want baby names, his name was Lazarus. Y las dos hermanas de nombre Marta y María. And his two sisters, Martha and Maria. Marta era una persona que le gustaba hacer muchas cosas. Martha was someone who enjoyed to do a lot of things. Para ella saber que había terminado de hacer todas las tareas en el hogar, For her to know that all her tasks at home were done, se ponía un guante blanco she would wear a white glove, y le pasaba el guante por encima de todas las superficies and she would wipe this glove on all surfaces para verificar que ya todo estuviera perfectamente limpio. to make sure that everything was completely ¿Alguien clean. conoce a una persona así? Do you know anyone like No that? miren solamente sí o no. Don't look, just say yes or no. Ah, ok, ¿listo? Ok. Entonces Marta era así, o sea, todo tiene que estar perfecto, bien, arreglado. So Martha was just like that. Everything had to be clean and perfect. María era un poco más relajada. Mary was more relaxed. Entonces en una decisión, vamos a hacer almuerzo. So we're gonna make lunch. Entonces María decía, So Mary would be like, oh, okay, llamemos una pizza. let's just call to get pizza. Se comía la pizza She would eat pizza y dejaba la caja por ahí. and she would just leave the box Eso there. no lo hagan, ¿no? Don't do that. Ya me están regañando, pero no lo hagan. They're already getting. Era más relajada. But she was more relaxed. Y entonces en estas llega el Señor Jesús y está predicando a una multitud, a un grupo de personas. So Jesus is teaching a group of people, Y entonces María está ahí and Mary is sitting down. escuchando al Señor She's listening to Jesus con su pizza. with her pizza. Pero Marta está limpiando todo. But Martha is cleaning everything. No se encuentran esas personas que están ahí, entonces pasan. Have you ever seen those people that are there and they just walk around you Para que sepan qué está pasando. so that you can see that they're walking around? Y mira, para decirle, mire, esto está tirado. They look at you and they're like, oh look, that's not in the place it should be. Y ya llegó al punto donde se saturó Marta. And it got to the point where Martha was over it Y llega y le dice, para, Señor, imagínese una predicación. and she said, stop, Jesus, can you imagine this while preaching? Y entonces Jesús dice, sí, ¿qué pasó? And Jesus goes, yeah. Oiga, no tienen cuidado que yo estoy aquí como la esclava de todos. Haven't you noticed I'm like everyone's slave here? Aquí no tenemos sirvienta. We don't have servants here. ¿Sí? Y está aquí acostadita sin hacer nada, solo escuchando. And she's just sitting there listening, doing nothing. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did Jesus say to her? Samaria, si le antes se va a ir a hacer oficio. Yeah, Mary, get up, help your sister. El Señor le dijo, María ha escogido la mejor parte, Jesus told her, Mary has picked the best part, que es estar escuchando la palabra. which is to be listening to
to the word. Y a Marta le dijo que estaba afanada, que estaba turbada precisamente por estar haciendo muchas actividades. And he actually told Martha that she was the one that had that stress because she was doing so many things. A veces nos llenamos de hacer tantas cosas, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Many times we fill our time with tasks. We have to do this, we have to do that. Y una de las cosas que tenemos a veces los latinos es que somos serviciales. And one thing about us Latinos is that we give our service. Pero hay veces que nos pasamos. But there are times where we go a little overboard. Y yo he terminado, honestamente, en trasteos, And I've ended up at movings donde no me han llamado, where they haven't asked for my help, donde estorbo más que lo que ayudo, where I'm more in the way than what I'm actually helping, porque quiero ayudar. because I want to Y me help. lleno de actividades y cosas para tratar de ayudar a la gente, And I fill myself with activities and things because I want to help people, pero me separo en lo principal, but I separate myself from the principal, que es del Señor Jesús. which is Jesus Christ. Cualquier cosa que esté separándonos del Señor Jesús Anything that separates us from the Lord Jesus no es precisamente lo que nos va a ayudar a caminar con Él. is not what is going to help us walk with Him. Cuando empecé mi ministerio en Colombia, When I started my ministry in Colombia, visité una familia. I visited a family. Había ido una muchacha a la iglesia There was a woman who had gone to church, y entonces conocí a su hermana que estaba casada o está casada and I met her sister who was married con 2 niñas en ese momento, with 2 daughters in that time, y entonces le pregunté por el esposo and I asked them for their husband, y me dijo, no, está jugando fútbol. and he said, "Oh, he's playing soccer." Eso era un sábado. This was a Saturday. Y entonces decía, bueno, si quiere vengo mañana, So I said, "Oh, maybe I can come con tomorrow. eso lo puedo conocer. Maybe that way I can meet No, es que him." mañana tiene partido de fútbol. But she said, "No, tomorrow he has soccer practice." Entonces, pues, él todos los fines de semana jugaba fútbol, So every single weekend he would play soccer. de lunes a viernes estaba trabajando, From Monday to Friday he was working. entonces era realmente muy poco tiempo So he only had limited time para su familia de pronto, for his family, pero no para Dios. but not time for God. Para hacer la historia corta, después de que él conoció al Señor, After when he met the Lord, él se dio cuenta que estar supremamente involucrado en cosas que le quitaban el tiempo he realized that being extremely involved in things that took away his time no le convenían, wasn't convenient for him. dejó el fútbol a un lado He left soccer off to the y side, ahorita es tremendo hombre y siervo del Señor. and now he's a great man and servant of God. Él con su esposa le sirven a Dios. Him and his wife serve the Lord. Sus 2 hijas, Their 2 daughters, que ya están casadas, también le sirven who a are Dios. also married, also serve the Lord. Tuvieron otro hijo que también está en los caminos de Dios. They had another son who's also in the paths of God, Y ahorita tienen inclusive ya hasta nietos. and now they even have grandchildren. Ahora, ¿por qué? Porque él se decidió a caminar con el Señor y separarse de aquello que era exceso de actividad. Why? Because he chose to separate himself for God and separate himself from those bad things, that the excessive activities. Identifiquemos esas cosas que nos separan del Señor, que no nos están aportando. Let's identify those things that separate us from the Lord and don't build us up. Y el tercer velo And the third veil, soy yo mismo. it can be ourselves. En Marcos 10 del 19 al 22, From Mark 10:19 to 22, habla de que un joven rico se acercó al Señor it says that a rich young man approached the Lord. y le dijo, mire, yo quiero saber cómo puedo tener una mejor comunión con Dios. And he asked, "I want to know how I can have better communion with the Lord." Y él le dijo, cumpla los mandamientos. El Señor le dijo, cumpla los And mandamientos. Jesus said, "Follow the 10 Commandments." Y el Señor le dijo, y el muchacho le dijo, ya lo hice eso, ¿qué más hago? And this young man said, "I already do that. What else can I do?" Y ella le dice, vaya, deje todo lo que tenga, sus riquezas, y venga a caminar conmigo. And Jesus said, "Leave everything you have behind, your resources, and follow me." ¿Qué hizo el muchacho? What did this man do? ¿Quién sabe la historia? Does anyone know the story? Vendió todo y se fue. He sold everything and followed. No, siguió con sus riquezas. No, he continued with his riches. Pero vamos a cambiarle el nombre, no vamos a decir que sean riquezas. But we're going to change the name. We're not going to say it's just riches. ¿Qué es eso que hay en mí que no me deja caminar con Dios? What is that thing that's in me that doesn't allow me to walk with God? ¿Será el orgullo, Is it pride? la arrogancia, Is it arrogance?
de pronto la mentira, Is it lies? malos hábitos. Bad habits? Muchas veces yo soy el velo que no permite que yo llegue hasta el Señor. Many times we are that veil that doesn't allow us to get close to the Lord. Y usted me va a decir, lo que pasa es que usted no sabe la vida que yo he vivido. And you'll say, well, you don't know what life I've lived. Yo no me puedo acercar confiadamente ante una persona que ni conozco. I can't confidently approach someone who I don't know. Y una situación que tenemos que ver las cosas por nosotros mismos, arreglárnoslas por nosotros mismos, Many times we find ourselves in situations where we have to figure it out ourselves porque no hemos tenido un buen padre. because we haven't had a good father. Y cuando alguien me viene a decir que hay un buen padre, no le puedo creer. And when someone comes to tell me that they have a good father, I don't believe them. Y cuando estaba yo orando particularmente por este velo, And when I was praying about this veil, yo lo que puedo ver es que muchas veces ese velo soy yo mismo what I saw was that sometimes we are that veil for ourselves por mis temores, because of our fears. porque mi temor no permite que yo me acerque al Señor. Because my fear doesn't allow me to approach the Lord. Entonces hemos visto tres cosas, So tres velos. we've seen three veils. ¿Quién me ayuda? ¿El último cuál era? What was the last veil? Yo mismo. El Ourselves. otro, What was the other one? las actividades Activities y las personas. and people. Y no significa que yo tenga que estar ahora andar en una burbuja que yo no me pueda meter con nadie. And it doesn't mean that we have to be in this bubble where we can't interact with anyone. Lo que debo pedirle al Señor es discernimiento What we need to ask the Lord is for para discernment saber cómo me puedo acercar a Él, cómo puedo traspasar ese velo para andar confiadamente con Él. so we can know how we can approach Him and how we can pass that veil so that we can approach Him with confidence. Y eso me lleva al tercer punto, que es And that brings me to our third point, that is no dudar. No doubt. no doubt. Verso 31 del texto principal. Verse 31 of our main text. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí el Señor nos está diciendo que Él está con la mano dispuesto a darnos la mano para sacarnos de esa situación. And here the Lord is saying that He has His hand outstretched to give us His hand to help us from that situation. Ahora, ¿cuál es la situación en la que podemos estar? What is that situation that we could be in? Difícil, Difficult? de pronto invivible. Maybe unlivable? Lo único que está esperando el Señor es que yo extienda mi mano, Maybe the only thing that the Lord is waiting for is for me to extend my hand ya que estoy sumergido en las circunstancias, because I'm submerged in the circumstances para que Él me saque de allá. so that He can take me out of there. Y entonces por eso es tan importante que nosotros demos el paso de nuestros temores That's why it's important to take that step from our fears a la confianza. to our confidence. ¿Quiénes están dispuestos en esta noche a darle una oportunidad al Señor? Who is willing to give an opportunity to the Lord tonight? Acuérdense el testimonio. Remember that testimony. No había otra opción. There was no other option. Y de repente tenemos opciones esta noche. And maybe tonight we have options. Pero si yo me acerco al Señor como que es mi única opción, But if I approach the Lord like my only option, creyendo que Él lo puede hacer, believing that He can do it, a pesar de la circunstancia que yo esté viviendo, despite the circumstance that I might be living, es la única manera para poder llegar al lugar it's santísimo. the only way to get to the holiest place. Entrar confiadamente, Enter confidently, sin temor ni duda, without fear and doubt, y traspasando cualquier velo que se quiera interponer. and trespassing any veil that might get in the way. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Un aplauso al Señor. An applause for the Lord. Ahora, ¿para qué voy a llegar a la presencia de Dios? So why do we want to reach the presence of God? ¿Para qué? For what? Alguien que me dé una idea. Anyone that might give me an idea? ¿Qué encuentro yo en la presencia de Dios? What do we find in God's presence? Paz, Peace, sanidad, health, salud, restauración. Miren, restoration. amén. Lo primero que yo me doy cuenta es que cuando uno se acerca honestamente a una persona, eso se siente. The first thing that I notice is that when you honestly approach someone, that is felt. Cuando una persona se acerca con un tipo de interés, usted sabe. When a person approaches you with some sort of interest, though, you know that.
Pero cuando lo hace así como de verdad que quiero estar contigo, hay una diferencia. But when they do that genuinely, like I want to be with you, you feel the difference. Y eso es lo que hace la diferencia cuando yo me acerco al Señor o no. And that's what makes the difference between approaching the Lord or not. Hay situaciones en mi vida que la respuesta se ha demorado mucho en llegar. There are situations in my life where maybe an answer has taken a long time to appear. En algunas de pronto ni siquiera llegó la Or respuesta maybe even sometimes I didn't receive an answer que yo esperaba. or the one that I was expecting. Y me he dado cuenta que cuando yo me acerco al Señor con ese interés y ese afán, And I've noticed that when I approach the Lord with that interest and that hurry, no es que Él no me escuche, it's not that He doesn't listen to me. no es que Él no me pueda responder, It's not that He's not answering me. es que mi actitud no está ayudando a acercarme a Él. It's that my attitude isn't helping to get close to Him. Porque cuando yo me acerco con esa actitud de que es Él al que yo quiero, al que yo amo, al que estoy buscando, But when I come with that attitude of being like, He's the one that I'm looking for and He's the one that I want, eso hace la completa diferencia para yo tener la respuesta de Él cualquiera que sea. that makes the whole difference so that I can get that answer, whatever it may be. Cuando llego a la presencia de Dios, When we get to the Lord's presence, van a pensar en el tabernáculo. you're going to think of the tabernacle. Entonces, vamos a ponerlo aquí en esta iglesia. Entonces, allá en la entrada So we'll put it in the context of this church. So in the entrance, es el atrio. it's the atrium. Aquí en esta parte es todo el lugar santo. This part is the whole holy place, Y este lugar es el lugar santísimo. and the stage is the holiest place. Entonces, todas las personas entraban So all the people would enter hasta el atrio, until the atrium, unos sacerdotes hasta el lugar santo some priests to the holy place, y solo un sacerdote del lugar santísimo. and only one priest in the holiest place. Recibía las instrucciones, entregaba todo al Señor, todos los sacrificios, You would give all the sacrifices to the Lord, recibía las instrucciones de Dios receive the instructions from God, y se regresaba a dárselas a todo el pueblo. and then return to give them to the rest of the people. ¿Qué había en el lugar santísimo? What was in the holiest place? El arca del pacto que tenía tres cosas: The Ark of the Pact that had three things: las tablas de la ley, the Ten Commandments, el maná manna, y la vara de Aarón. and Aaron's staff. ¿Qué significa eso en mi vida? What does that mean in my life? Las tablas de la ley The Ten Commandments es el nuevo pacto que tengo con el Señor. is the new pact that I have with the Lord. ¿Aquí hay alguien le gustan los arreglos, los pactos, los negocios? Does anyone here like business pacts, anything like that? ¿Sí o no? Yeah. ¿Alguien ha tenido un pacto con alguien? Has anyone made a pact with anyone here? Por ejemplo, los matrimonios, ¿no? Un pacto contigo en varias cositas que tengo que hacer, ¿cierto? Pacts with your spouse and whatnot. I don't know. ¿Cuál es el pacto que yo tengo? Yo tengo pacto con mi hija o mi hijo. Do I have a pact with my child, my daughter, or my son? Responda. Yes. Ok. El pacto de amarlos, de ser amados, el pacto del compromiso de tratar de ser un buen padre, o sea, es un pacto que hicimos los dos cuando ella nació. The pact of loving them and taking care of them, it's a pact that happened when my kids were born. Y un pacto que hicimos nosotros con el Señor al presentarlos también ante Él, ¿no? And a pact that we made with the Lord when we presented our kids. Cuando yo me acerco al Señor, tengo ese acceso a ese nuevo pacto. When we approach the Lord, we have access to that new pact. ¿Dónde están las condiciones? Where are the conditions? En la palabra. In the Word. Si usted y yo, como cualquiera de nosotros, hemos tenido situaciones difíciles, You and I, just like anyone else, have had difficult nos situations. acercamos confiadamente We confidently approach y le decimos: Señor, lo he hecho mal hasta ahora. and we say, Lord, we've done it wrong until this point. Enséñame cómo hacerlo a tu manera Teach me how to do it your way para hacer ese pacto nuevo contigo. so that I can take that new pact with you. Yo quiero y los reto esta noche que piensen una cosa, un área de su vida que ustedes quieran hacer un nuevo pacto con el Señor. I challenge you to think of one area in your life where you want to make a new pact with the Lord tonight. Piénselo porque vamos a orar por eso. Think about it because we're going to pray about it. Lo segundo que se encuentra es el maná, The second thing that we find is that manna. no el grupo sino el pan. Not the band, but the bread. Bueno, los que entendieron. ¿Ok? Y el maná significa la provisión. And manna means provision. Cuando yo confío en el Señor, sé que llegar al lugar santísimo es el acceso para que Él me provea lo que necesito. When I
trust in the Lord, I know that getting to the holiest place means Lo que yo necesito. getting what I need. ¿Ok? Te hemos pedido muchas veces por muchas cosas que de pronto la respuesta todavía no ha llegado. We've asked many questions and maybe we haven't had the answer to those things. Pero ¿qué me dice Dios? But what does God tell me? No dude. Don't doubt. Preséntela delante de Dios. Present it in front of God. Que Él trae la provisión que necesita. That He will bring the provision that we Amén. need. Amen. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Espíritu Santo por la provisión que nos da. Y lo tercero es la vara de Aarón, And the third thing is Aaron's staff. que me muestra el liderazgo y la autoridad de Dios. That shows me the leadership and authority of God. Cuando yo empiezo a caminar con el Señor, When I start to walk with the Lord, de la mano del Espíritu Santo, holding the Holy Spirit's hand, a través del puente que es Jesús para llegar al Padre, through the bridge that is Jesus to get to the Father, Él me empieza a revestir de autoridad. He starts to clothe me in authority. No solamente física, Not only physically, sino también but espiritual. also spiritually. Al punto de que yo puedo orar y las cosas van a empezar a pasar. To the point where I can pray and things will start to Y no happen. me voy a detener allí porque ya debemos terminar, debo cerrar. I'm going to stop there because we have to end off. Pero lo que le quiero decir es eso. Ya tienen en su cabeza esa área en la que ustedes quieren hacer un nuevo pacto con el Señor. Do you have in mind that area that you want to make a new pact with the Lord? Y ese pacto es entre cada uno de ustedes y Dios. And that pact is between you and the Lord. Les voy a dar un ejemplo. I'm going to give you one example. Jacob Jacob. salió huyendo de su hermano Esaú He left fleeing his brother Esau porque lo iba a matar. because he was going to kill him. Si usted cree que tiene problemas con su hermano, ellos, And you think you have issues with your siblings? ¿qué pasó con él? What happened with him? Llegó y se acostó, durmió y le dijo al Señor, voy a hacer un pacto contigo. He fell asleep and he told the Lord, I'm going to make a pact with you. Si tú me bendices, If you bless me, yo te voy a dar el 10% de todo lo que yo recibo. I'm going to give you 10% of everything I receive. El Señor lo escuchó The Lord heard him, y él llegó después a ser un hombre multimillonario de acuerdo a lo que decía la palabra. and then he later became a multimillionaire based on what the Bible tells us. Después regresó a ver a su hermano He later returned to see his brother, y le dio tantos regalos que el hermano se cansó de recibirlos. and he gave his brother so many gifts that his brother got sick of all the gifts he gave him. Pero es un ejemplo para decirles, lo que nosotros hablemos hoy But that's an example to tell you that what we spoke about today va a estar escrito is going to be written entre el Señor y cada uno de nosotros between you and the Lord en el cuaderno de Dios. in God's journal, ¿Se acuerdan? El cuaderno de Dios de la familia del testimonio. the testimony. Entonces, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. So let's stand up and let us pray. Acuérdese, Remember, lo primero es the first thing is acercarse confiadamente. come to the Father in confidence. Segundo, Second, quite cualquier velo. get rid of any veils. Y lo tercero, And third, no dude. don't doubt. Saque cualquier temor Get rid of any fear que trate de colocar en su vida. Amén. that might be put in your life. Amén. Vamos a orar. We're gonna pray. Padre Santo, Father, gracias thank you porque sabemos because we know que tu palabra that your word es viva y eficaz is alive and y building más cortante que espada de dos and filos sharper than a double-edged sword. y nos muestra And it shows us nuestras intenciones de nuestro corazón. the intentions of our hearts. En esta noche Tonight, te pedimos perdón we ask for forgiveness por cualquier cosa que hayamos hecho for anything that we've done que no está conforme a ti. that isn't according to you. Señor, Lord, tal vez no me he acercado confiadamente, maybe I haven't come to you in confidence. he tenido temor. I've been afraid. Padre Santo, he admitido muchos obstáculos para venir a verte, Father, I've allowed many obstacles to come see you al punto que he dejado de to verte. the point where I've stopped seeing you. Y además, And even so, he dejado de creerte. I've also stopped believing you. Pero sé que tu palabra ha sido desatada esta noche. But I know that your word has been released tonight. Y yo sé que tu mano And I know that your hand está traspasando el mar de las circunstancias que estoy viviendo is trespassing the sea of the circumstances that I'm living. para tomar mi mano To take my hand y sacarme de allí and take me from there y llevarme en tus and hombros bring me in your shoulder a través de las circunstancias. through the circumstances.
Hoy oramos Today we pray por esa área en for particular that particular area en donde queremos una respuesta de ti. where we want an answer from you. Y voy a hacer un pacto contigo And I'm going to make a pact with you de que me voy a comprometer that I'm going to promise a buscarte to seek you todos los días, every day Padre Santo, con todo mi corazón, with my entire heart, mi alma my soul, y mi cuerpo, and my body, para buscar esa respuesta to seek that answer en tu palabra, in your word, a través de los devocionales, through devotionals, a través de las intercesiones, through prayer meetings, a través de nuestra iglesia, through our church, para encontrar tu respuesta. to find your answer. Y a cambio de ello, And in exchange, yo me comprometo, I also promise, y cada uno allí donde está va a decir a lo que se compromete and con el each of you Señor. will tell the Lord what you're promising. Y yo, en mi caso, yo voy a hacer mi oración. Y yo me comprometo And I promise en estar caminando contigo to walk with you y servirte, and serve you, así como mi familia, just like my family, todos los días de nuestra vida. every day of our lives. Porque sabemos Because we know que caminar contigo that walking with you y servirte and serving you es el mejor empleo que cualquiera pudiera tener. is the best job that anyone could have. Hoy, Señor, Today, Lord, escucha nuestra oración. listen to our prayers. Y Padre Santo, And Holy Father, por favor, respóndenos. please answer us. Porque este es un nuevo pacto Because this is a new pact entre tú y cada uno de nosotros. between you and each of us here. Danos la provisión que necesitamos todo el tiempo, Give Señor. us the provision that we need every day. Y por favor, And please, al caminar contigo, by walking with you, devuélvenos return us la autoridad the authority que en algún momento that maybe in one moment el enemigo nos quitó the enemy took from us por causa de nuestro due pecado. to our sin. Te damos gracias, Señor, We give you thanks, Lord, porque sabemos que tú respondes. because we know that you answer. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios por esos pactos que cada uno de nosotros hicimos. Amén. Y hablando de pactos, voy a llamar a mi esposa, Irma Esperanza, ¿cierto? Para que nos dé una, oremos por los tiempos y las ofrendas, por favor. Bueno, entonces la mano del Señor nos va a sacar ¿de dónde? De las circunstancias. Dígale a la persona que está al lado, la mano del Señor me va a sacar de las circunstancias. Amén. Y bueno, yo hoy quiero compartir contigo, con ustedes, la palabra de la ofrenda. And tonight I want to share the word of offering with you. Y el tema se llama Ocupándome de Él. And the topic is called Worrying About Him. Y usted va a ir a la palabra de Mateo 6:33 And you're going to go to the word in Matthew 6:33. y dice así: más bien busqued primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Y yo cuando leía esta parte de la porción de la palabra, So when I read this portion of the word, pensaba I thought, cómo tú distribuyes tu tiempo. how do you distribute your time? ¿Cuánto tiempo duermes? How much time do you Yo sleep? quiero que usted piense. Think about it. ¿Cuánto tiempo dedicas para trabajar? How much time do you dedicate to your job? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? How much time do you give to your family? ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? How much time do you give the Lord? Porque si yo me ocupo de las cosas del Señor, Él se va a ocupar de mis cosas. Because if I worry about the things of the Lord, He's going to worry about my things. Dígale a la persona que tiene al lado, si yo me ocupo de las cosas del Señor, Next to you, if you worry about the things of the Lord, Él se va a ocupar de mis He's cosas. going to worry about mine. Amén. Y aquí cuando Él habla de esto, busquen primeramente. So it says to seek first. Y a veces, sinceramente, no lo buscamos en el primer momento. And and sometimes we don't seek Him first. De pronto, solo cuando hay una situación difícil. Maybe only when there's a difficult situation. De pronto, por ahí al final de la noche, Maybe at the end of the night.
porque pronto al otro día tiene alguna cosa que resolver que está bien complicada. Because maybe the next day you have something difficult to face. Y eso es como flash, And that's like flash, rápido. very quick. Y el Señor dice, el primero, búsqueme primeramente. And the Lord tells us to seek Him first. Y la invitación es que busquemos al Señor primeramente. And that invitation today is to seek the Lord first. Cuando abramos nuestros ojos, When we open our eyes, nuestro primer pensamiento, that our first thought que sea en Él. be Him. Amén. Amen. Dice, si yo me ocupo de Él, de sus cosas, Él se va a ocupar de las mías. If we worry about His things, He will worry about ours. Y me gustaba cuando Richard estaba enseñando acerca de la palabra que hoy nos compartía de los velos, And I liked when Richard was telling us about the word of the veils, porque en las múltiples actividades que realizamos, because in the bunch of activities that we do, se nos olvida hacer los tesoros en el cielo. we forget to build our treasures in heaven. Y hacemos solo tesoros para este mundo. And we only build treasures on this world. Y muchas veces eso que tú haces, And many times is what you do. esas personas ni lo aprecian, The people that you do it for don't even appreciate it. ni lo agradecen. They don't even say thank you. Pero cuando tú buscas el primer lugar al Señor, But when you seek God in first place, sabes que Él dice que no va a faltar nada. do you know what He says? He says that you won't need anything. Todas las cosas le serán añadidas. All things will be added. Porque Él estaba respondiendo en esta escritura de esta forma. Why was He answering like this in this scripture? Porque la gente estaba preocupada y afanada. Because the people were afraid and anxious. Así de pronto como Martica, Maybe like Martha, que estaba preocupada por atender a los invitados, por ser una anfitriona súper especial, ganar puntos con todas las personas. who was worried about being a good hostess and running back and forth and getting people to like her, Pero no quería disfrutar de la presencia de Jesús en su casa. but she didn't want to enjoy Jesus' presence in her home. De esa palabra que iba a traer el Señor para bendecir a su casa y a sus amigos. That word that Jesus was bringing to bless her home and her family and friends. Y aquí la invitación es, vamos a Mateo 6, 19, 21. And the invitation here in Matthew 6:19 to 21 Dicen, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Y entonces yo le vuelvo a la pregunta. So I go back to Atrás. the question, ¿Cuánto tiempo estás dedicando al Señor? how much time are you dedicating to the Lord? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? In what are you spending and investing your time? Porque en eso que tú estás invirtiendo, Because in that thing that you're investing, tu mayor tiempo your most time to, es allí donde está tu corazón. that's where your heart is. Entonces la pregunta es, ¿qué está ocupando el primer lugar? So the question is, what is occupying that first place? ¿Tus estudios? Your school, ¿Tu trabajo? your job, ¿Mi familia? your family? ¿Qué está ocupando el lugar que le corresponde al Señor? What's occupying that place that belongs to the Lord? Porque todos los días tenemos necesidades, Because every day we have different needs, pero Él dice que solo las va a suplir but He says that He will fulfill them si primeramente le buscas a Él. if we first search for Him. ¿Quieres una solución a tu problema? You want a solution for your problem? Como no lo testificaba hoy yo. Just like the testimony that John shared with us. Tuvo que cambiar todo, He had to change everything, reevaluar reevaluate, y poner al Señor en el primer lugar. and put God in that first place. Y ya no era la voluntad de ellos, And it wasn't their will any longer, sino la voluntad de Dios. but God's will. ¿Y qué hubieron? And what did they see? Una respuesta a su necesidad. An answer to their need. Y se cumple la palabra.
and the word was fulfilled. Si buscara primeramente el reino de Dios y su justicia, If you search for the kingdom of God and its justice, todo vendrá por añadidura. everything else will come in addition. En Malaquías 3:10 In Malachi 3:10, dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Prueben en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde. Amén. Dice el Señor: traigan íntegro, no una porción, no una parte. the Lord says, bring fully, not a portion, not just one slice. Y esto, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista del dinero, And if you want to think about this with the point of view of money, pero yo quiero que lo vea desde el punto de vista del tiempo. but you can also think about it with the point of view of time. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios Because if we seek Lord's kingdom y le first, dedicamos ese 10% del tiempo, and we dedicate that 10% of our time, lo que vamos a recibir es mayor a lo que nosotros necesitamos. what we're going to find is going to be greater than what we really need. Entonces, ¿qué te vas a determinar a hacer? So what are you going to determine to yourself to do? En Mateo 22:21 In Matthew 22:21, hay una situación there's a situation que le ponen al Señor Jesús. that they ask Jesus. Sacan una moneda They take out a coin y hablan sobre los impuestos. and they talk about taxes. Ahorita justo entramos en una temporada de pago de impuestos. Right now we're actually at a time where we have to pay our taxes. Yo me imagino que el Señor también estaba pasando por ese tiempo. I can imagine that Jesus was also going through that time. Y le dicen allí: del César respondieron. Entonces dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando yo reflexiono en esta palabra, So when I reflect on this word, el Señor dice: the Lord says, no dejes de hacer una cosa don't stop doing sin something hacer la otra. without doing the other one. O sea, no podemos dejar, tenemos obligaciones, ¿cierto? We can't leave things. We have obligations. Tenemos compromisos. We have commitments. Y no podemos evadir esas responsabilidades, And we can't outrun those responsibilities. como lo veíamos en el taller de finanzas. Just like we saw in that finance sermon. Nosotros tenemos que tener un presupuesto We have to have a budget. y no podemos dejar de pagar esas obligaciones, And we can't not pay those obligations. pero tampoco podemos dejar de darle al Señor lo que le corresponde. But we also can't stop giving to the Lord what we need to give Him. Y por último, la palabra nos dice en Mateo 6:24: And in Matthew 6:24, no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. O le sirves al uno o le sirves al otro. either you serve one or you serve the other. Y aquí me llama la atención porque dice: no dejemos de hacer una cosa sin la otra. And it's interesting because it tells us that we can't stop doing one thing and the other. Pero cuando nos habla de las riquezas, But when it talks about el riches, Señor dice que no podemos servir a los dos. the Lord tells us that we can't serve both. Entonces, hoy tú decides a quién le sirves. So today you decide who you serve. ¿Le sirves al Señor Do you serve the Lord o le sirves a las riquezas? or do you serve your riches? Si le sirves al Señor, If you serve the Lord, vas a tener el tiempo para buscarlo primeramente a Él. you're going to have the time to seek Him first. Y todo lo que necesites, And everything that you need, Él lo va a suplir. He will supply. Es una consecuencia. It's a consequence. Amén. Amen? Entonces yo los invito para que nos pongamos de pie. So I invite you to stand. Vamos a orar. We're going to pray. Los invito para que ustedes, si hay alguien que quiere hacer una donación I a ask esta that if iglesia, anyone of you wants to make a donation to this church, Johncito me va a ayudar ahí con los sobres, o si usted puede hacerlo a través de la... John's going to help me passing out the envelopes. And if not, we also have the information for the e-transfer. Bueno, y vamos a orar
dándole gracias al Señor por este tiempo, So we're going to pray, giving thanks for this time, porque Él a través de sus palabras nos da la guianza, because through His Word He gives us guidance, porque Él sabe que tenemos necesidades. because He knows that we have needs. Este pueblo estaba diciendo, Señor, no tenemos calzado, estamos afanados porque no sabemos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. The people were stressed because they didn't know what they were going to do, they didn't know what they were going to eat. Pero tú les But dijiste, you told them, Lord, busquen primeramente seek el reino de Dios y su the justicia kingdom of God and its y justice, todo vendrá por and añadidura. everything will come in addition. Señor, hoy Lord, today me determino I determine a buscarte, to seek you, a darte el primer to lugar. give you that first place. Señor, solo tú puedes Lord, only you suplir mis can necesidades. supply my needs. Y tú hoy me estás enseñando And today you're teaching me un principio a principle que puede cambiar that can change mi my circunstancia circumstances. y puede darme, It Señor, can give me, Lord, un cambio a change en mi área in financiera, my financial en mi area, área in familiar, my family en mi area, relación in contigo. my relationship with you. Señor, Lord, hoy entiendo today I que understand no puedo servir that I can't serve a dos señores, two lords, que te sirvo a ti that I serve you y no puedo servir a las and I riquezas, can't serve riches, porque las riquezas because riches me quitan el tiempo take my time para poder estar that I contigo. could be spending with you. Pon orden, Señor, a mi vida. Lord, give order to my life. Ayúdame, Señor, Help me a ponerte en el primer lugar. to put you in that first place. Que sean ordenadas las prioridades May my priorities be ordered en nuestras vidas. and organized in our En el lives. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Hoy bendigo, Señor, Today I bless cada una de estas ofrendas, each of these offerings, diezmos each of these tithes, Pactos. each of these pacts que hoy han traído hasta tu casa. that today have been brought to your home. Señor, y hoy declaramos, And today, Lord, we declare Señor, que tú suples toda that necesidad you supply every need conforme a tus riquezas en gloria. according to your riches and En el glory. nombre de Cristo In the name of Jesús. Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Amen. Bueno, démosle un aplauso al Señor y vamos a dar el cierre de nuestro servicio. So we're going to close our service. Y antes quiero invitarlos, hoy ya es el cierre del mes de marzo It's also the end of the month of March, y hemos querido, nos hemos trazado la meta and we've had this goal de poder reconocer a los cumpleañeros del mes. of recognizing those who had birthdays in the month. Y entonces pues yo los invito para que pasen aquí adelante So I invite those people who had birthdays to come to the front. a Claudita, Claudia, Dora, Dora, a la señora Ani, a uh, don Enrique, Enrique, and a Lisita. Alicia. Sí, pero yo quiero honrar sus vidas, queremos como iglesia We want to honor your lives today. honrar sus vidas. Ustedes nos han acompañado, ustedes han estado creyendo en esta obra You've believed in this work and you've been with us through everything. y queremos darles las gracias. And we want to give you thanks. Queremos bendecirlo en su cumpleaños, We want to bless you on your pedirle birthday. al Señor que los bendiga en todo lo que emprendan, Ask that God bless you in everything that you do. que por la recompensa de escuchar su voz, That as a reward for listening to His Dios voice, supla toda necesidad conforme a su riqueza en God gloria. supply all of your Amén. needs in His Y entonces blessings. vamos a celebrar ese cumpleaños dándole gracias a Dios por la Celebrate those vida. birthdays, thanking for your lives. Bueno, Señor, en esta noche Father, tonight
Te damos gracias por la vida de estos cumpleañeros. We give you thanks for the lives of these birthdays. Gracias porque tú les renuevas las fuerzas. Thank you because you renew their strength. Gracias porque tú les has dado un año más de vida. Thank you because you've given them a new year of life. Oramos para que sea en la plenitud tuya, Señor. We pray that it be in your fullness, Lord, Que ellos reciban la sanidad, that they receive a que healing, ellos reciban la that they provisión, receive provision, que ellos reciban la that bendición. they receive blessing. Hoy los bendecimos Today we bless them con la bendición del Padre, with the blessing of the Father, del Hijo, the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y hoy, Señor, bendecimos a MCI Calvary And tonight, Lord, we bless MCI Calvary, y declaramos, Señor, and we declare que Jehová resplandece sobre esta that iglesia, Jehovah shines on this church, que tu rostro está sobre esta tu that casa, your face is upon this, your house, que seremos benditos en nuestro entrar y benditos en nuestro salir. that we will be blessed in our entering and in our En el leaving. nombre de In Cristo the name of Jesús. Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Amen. Llamamos a los niños. Bueno, muchísimas gracias y vamos.